Buenas noches muchachos, el día de hoy vamos a resolver tres ejercicios de lo que es el tema de movimiento circular. Recuerden que en cuanto a movimiento circular nosotros trabajamos pues con una sección específica del capítulo 3 y una sección específica del capítulo 5, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio del capítulo 3, uno del capítulo 5 que son de objetivos mínimos y uno del capítulo 5 que es de objetivos avanzados. Entonces fíjense bien. El ejercicio dice, una rueda de la fortuna de radio de 14 metros, ¿ok? 14 metros es un dato importante para nosotros. Gira sobre un eje horizontal con en su centro, ¿verdad? O sea, la rapidez lineal, ¿ok? Rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante. O sea, cuando me están diciendo que esta rapidez es constante, técnicamente es el equivalente que me digan, ok, este caso o esto es un movimiento circular uniforme. Ok. Con una rapidez, ¿verdad? Recuerden, rapidez es la magnitud de la velocidad de 7.0 metros sobre segundo. Ok. Me preguntan, ¿qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero A? Entonces me dicen A, aceleración del pasajero. Y me piden, la verdad, voy a escribirlo así, o solo magnitud y dirección de la aceleración. Y me dicen punto más bajo. B por el punto más alto, lo mismo, pero por el punto más alto. Alto. Y me preguntan en inciso C cuánto tiempo se tarda en dar una revolución. Entonces fíjense bien, este dato, esto es lo único que nos dan, ¿verdad? A mí me dicen, bueno, además me dan punto coma aquí el radio, ¿verdad? El radio es de 14 metros. Estos son los únicos datos que me dan. Esto me lo dan de forma que me dicen de que la rapidez lineal es constante, o sea que yo sé que es movimiento circular uniforme, o sea que eso me debería de contestar fácilmente, muchachos, la dirección. Como es movimiento circular uniforme, muchachos, entonces la dirección de la aceleración yo sé que va a ser aceleración radial, o sea que siempre va, o en otras palabras, lo voy a escribir aquí, centrípeta, ¿verdad? ¿Y qué significaba centrípeta? Que busca el centro. Entonces, sin importar a dónde estoy yo, la aceleración de este siempre va a buscar el centro de la rueda de la fortuna, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sin importar si a mí me dicen cuánto es la magnitud y la dirección de la aceleración en punto más bajo, yo sé que la dirección va a ser hacia el centro. O sea, en este caso, en el punto más bajo, la dirección va a ser hacia arriba. Y en el punto más alto, la dirección va a ser hacia el centro. O sea que en este caso la dirección va a ser justamente hacia abajo para la aceleración. Y con respecto a la magnitud, bueno, es movimiento circular uniforme. ¿Uniforme por qué? Porque la rapidez es lineal constante. Y ya sabemos nosotros que en ese caso, la magnitud de la aceleración, tanto en A como en B, o sea, la magnitud de la aceleración radial, yo sé que se da, muchachos, con la fórmula B cuadrado sobre R, ¿ok? Eso es todo lo que tenemos que ver con aceleración radial, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo cuánto vale la rapidez y yo ya tengo cuánto vale el radio, ¿verdad? Entonces, simplemente yo lo que tengo acá es que 7 al cuadrado sobre R, que es 14, pues me da lo que es la aceleración radial, ¿verdad? Entonces, esto al final me daría 3.5 metros sobre segundo. No saco la calculadora porque es algo pues relativamente sencillo de hacer, ¿verdad? 14 simplemente
este 2 por 7, ¿verdad? Y esto de aquí es 7 por 7, se cancela un 7. Y 7 entre 2 me da 3.5, ¿verdad? Entonces, sencillo, muy sencillo. Claro, esa es la aceleración radial, metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Me falta el cuadrado. Esa es la aceleración radial del sistema. Y esta es la magnitud, ¿verdad? De la aceleración radial. Entonces la respuesta A debería de ser 3.5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Y B debería de ser... no estaba grabando. Sí estaba grabando. Uf, qué susto. Ahí se van a echar una risa ustedes cuando estén viendo el video, porque creí que no estaba grabando. 3.5 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, pues cuando estamos arriba sería hacia abajo, ¿verdad? Porque siempre va a apuntar hacia el centro. ¿Ok? Ahora, eso es el inciso A, el inciso B ya lo tenemos. Y si me preguntaran a mí, ¿cuánto es la aceleración cuando estamos en un ángulo de 45 grados por encima de la horizontal? No importa. Misma magnitud. Y la dirección, ustedes dirían hacia el centro. Para dejarlo sencillo, ¿verdad? Ahora, el inciso C, muchachos, me pide a mí cuánto es el tiempo que le toma en dar una revolución. Y nosotros definimos ese tiempo como T. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Ok? T. Entonces, bueno, yo ya sé, muchachos, que la velocidad es igual, o bueno, la rapidez, la magnitud de la velocidad es igual a una distancia, le voy a llamar S en este caso, sobre, en este caso, tiempo, ¿verdad? Pero si es una vuelta completa, entonces, ¿qué pasa? La rapidez, que es constante, ¿verdad? Sigue siendo la misma, pero la distancia es ¿cuánto? Un arco de círculo, 2πr. Y el tiempo es ¿cuánto? Pues el tiempo de una vuelta completa es T mayúscula, el periodo. Y eso es lo que me piden. Entonces el problema es un simple despeje. Esto de acá pasa multiplicando y este de acá pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tendríamos después del despeje es que el periodo es igual a 2πr sobre la rapidez. Y nosotros podemos verlo o verificar simplemente las unidades a ver si está bien, ¿verdad? Esto está en metros, esto está en metros sobre segundo, entonces el metro se cancela con el metro, el segundo está abajo, entonces pasa para arriba, ¿verdad? Queda en segundos perfectamente como debería de quedar, ¿verdad? Entonces ahora tendríamos que hacer este cálculo, ¿verdad? Que sería, ok, 2 por pi por r, que es 14. Y abajo, tengo la rapidez, que es de 7. Entonces de nuevo puedo hacer, ok, este 7 se cancela con uno de este acá y me queda un 2, ¿verdad? Entonces el periodo, si queremos el número exacto, ¿verdad? Es igual a 4pi en este caso, ¿verdad? Ahora, si queremos hacerlo en la calculadora, pues yo simplemente voy a buscar la calculadora acá. Si queremos comprobar esto, ¿verdad? Entonces es 2 por pi por 14 entre 7. Y eso me da 4pi. Y si yo le hago ese de 12.56, o sea, 12.6 segundos. Ese es el periodo, o sea, ese es el tiempo que le toma en dar una vuelta completa a esta rueda de la fortuna. Muy sencillo el ejercicio. Todos los ejercicios del capítulo 3, ¿verdad? Son muy sencillos. Los únicos otros ejercicios que o cómo cambian los otros ejercicios es que el dato de rapidez, en vez de dármelo en metros sobre segundo, me lo dan en RPM, pero ustedes ya saben que RPM es una revolución, y ya saben cómo calcular una revolución por minuto, y ya saben cómo pasar minutos a segundos. Entonces no hay ninguna dificultad en cómo pasar de RPM a metros sobre segundo, ¿verdad? Ahora el ejercicio 5.42 es siempre un ejercicio de objetivo mínimo, y este dice: un carrito
de masa 0.800 kilogramos viaja con rapidez constante. De nuevo, rapidez constante a mí lo que me está diciendo es movimiento circular uniforme en el interior de una pista circular vertical de radio 5 metros, como se muestra en la figura. Si la fuerza normal ejercida por la pista sobre el carrito cuando está en la parte superior de la pista, o sea en el punto B, entonces vamos a ver lo que me dicen fuerza normal en el punto B es de 6 newtons. ¿Cuál es la fuerza normal sobre el carrito cuando se encuentra en la parte inferior, ¿verdad? Cuando se encuentra acá. Entonces se preguntarán, ¿por qué la fuerza normal cambia? Bueno, definitivamente que sí va a cambiar, ¿verdad? Porque claro, cuando yo estoy en el punto más bajo, muchachos, ok, en el punto más bajo la normal apunta hacia arriba, ¿verdad? Le voy a poner NA. Y el peso del carrito apunta hacia abajo. Pero en el punto más alto, la superficie está acá, ¿verdad? Entonces la normal apunta hacia abajo, NB. Y el peso siempre apunta hacia abajo, W, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la fuerza neta siempre va hacia el centro, pero en todo caso, la fuerza neta, o sea, las fuerzas independientes que hacen esa fuerza neta son diferentes, porque en este caso hay una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, en esta las dos van en la misma dirección. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, es aplicar sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero resulta que en este caso esta sumatoria de fuerzas, yo sé que las fuerzas van a ser, le voy a poner radial acá, aunque creo que está de más, y esto va a ser masa. ¿Por qué tipo de aceleración? Aceleración radial. ¿Por qué es aceleración radial? Porque como a mí me dijeron rapidez constante, yo ya sé, muchachos, y ya se los dije, que esto significa movimiento circular uniforme, lo que significa que va a tener una aceleración constante que siempre va a ir hacia el centro del círculo. Ok, entonces la pregunta es, ¿a dónde tenemos que aplicar esta sumatoria de fuerzas? Yo tengo que aplicarla, muchachos, tanto en el punto B como en el punto A. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuál aplico primero? Yo les voy a empezar por decir así, a encontrar directamente lo que nosotros ocupamos. Entonces pregunta, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Cuál es la fuerza normal sobre el carrito cuando se encuentra en la parte inferior? Entonces voy a analizar primero la parte inferior, ¿verdad? Entonces pongo en A. Creo que no hace, si quieren hacemos el diagrama, pueden hacer el diagrama de cuerpo libre en su casa, pero creo que no hace falta. Ya sabemos que estas son las únicas dos fuerzas actuando porque no nos dicen nada de fricción. Entonces, la sumatoria de fuerzas radiales en este caso es, ok, pongamos positivo hacia arriba y positivo hacia arriba y negativo hacia abajo porque la aceleración va hacia el centro. Entonces, en este caso, las fuerzas son NA, normal en A, menos el peso. Y esto es igual a ¿cuánto? A la masa por la aceleración radial. ¿Ok? La masa por la aceleración radial. Y bueno, ¿para quién tengo que despejar yo? Para la fuerza normal en A. ¿Ok? Para la fuerza normal en A. Entonces yo tengo que la normal en A es igual al peso, que yo sé que es mg, más, ok, más la masa por la aceleración radial. Entonces de aquí en adelante yo creo que hay varias formas de cómo resolver el ejercicio. Una de las formas sería, pues, ok, yo no tengo cuánto es esta aceleración radial, podrían pensar ustedes. En general, yo no tengo cuánto es esta aceleración. Yo sé que va a ser una aceleración radial. Entonces, ¿qué es lo que aplico? Yo tengo datos de arriba, ¿cierto? Entonces, por eso me dan la normal. Entonces, luego hago en B, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Le pongo en este caso positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la aceleración cuando estamos arriba iría hacia abajo, ¿cierto? Debido a que la aceleración siempre va hacia el centro del círculo. Y en este caso sería que la normal en B más el peso es igual a siempre la masa por esta aceleración radial, ¿cierto? Ok.
la aceleración o la velocidad, si se fijan, es constante. Entonces la aceleración radial tiene que ser igual en ambos puntos, ¿cierto? Entonces simplemente puedo hacer el despeje, ¿verdad? Aceleración radial es igual ¿a quién? A NB más el peso entre la masa del carrito, ¿verdad? O sea que esta aceleración radial al final va a ser NB, que es 6 newtons, más el peso, que sería 0.800 por 9.8, entre la masa, que es 0.800. Entonces vamos a hacer esto en la calculadora. Arriba tengo 6 más 0.8 por 9.8. Y esto dividido entre 0.8 me da un total de 17.3 metros sobre segundo, ¿verdad? Y luego, ¿qué hago yo con esta, verdad? Ok, este resultado simplemente lo sustituyo acá y obtengo cuánto sería la normal en A, ¿verdad? Entonces mi normal en A, aquí ya me fijé, ¿verdad? Por suerte sí me fijé. Tenía un error en el despeje, ¿verdad? Entonces vamos a volver a hacer este cálculo. Escribí exactamente la misma, ¿verdad? Pero si se fijan como está sumando acá, esto significa que S pasa restando. No, está bien. Creí que había un error en el despeje, ¿verdad? Pero no hay error en el despeje. Simplemente pasé a dividir esta masa de acá. Creí que había un error en el despeje, como les digo. Ok, entonces ahora sí, simplemente es sustituir acá, ¿verdad? Esto quiere decir que la normal sería la masa, que es 0.8, por G, que es 9.8, más la masa, que es 0.8, por la aceleración radial, que es 17.3. ¿Y esto me da cuánto? 21.68. Pregunta, ¿la normal es igual en ambos casos? No es igual. ¿Está correcto esto? Sí. Porque si se fijan ustedes, obviamente arriba va a ser menor la normal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la aceleración radial va hacia el centro, ¿cierto? Y que la fuerza neta es m por esa aceleración radial. Pero la fuerza neta en este caso es NB más el peso, los dos en la misma dirección. Entonces entre esos dos tienen que compensar, por decir así, este MA. O sea, entre esos dos suman ese MA. Pero allá abajo es diferente, porque el peso va hacia abajo. O sea, no le está sumando, sino que le está restando. Eso es lo que significa que la normal aquí, para compensar de que el resultado sea siempre MA, eso significa que la normal aquí arriba va a ser mayor, ¿verdad? Y es 21.68. Ustedes se preguntan, ¿habrá una forma de resolver diferente el ejercicio? Pues yo creo, no lo voy a hacer ahorita, ¿verdad? Que sí, que no sería tan necesario aplicar esta sumatoria de fuerzas en B, dado a que a mí me dan, bueno, depende, ¿verdad? Depende. Habría que probar. Eso en todo caso es un error del libro. Voy a borrar todo lo que está en la figura. El ejercicio no me dice a mí. Esta sería la manera correcta de... Si imaginémonos que la figura no existe, ¿verdad? Esta sería la manera correcta de resolver el ejercicio. Porque el ejercicio no me dice a mí cuánto es la rapidez. Si se fijan, aquí dice una rapidez constante, pero la imagen sí me lo da, ¿verdad? Entonces habría que tener cuidado. Ustedes pueden revisar. Entonces, ¿a qué me refiero yo? En vez de calcular la aceleración radial así, prueben en casa calcular la aceleración radial. ¿De qué forma? B cuadrado sobre R. Y miren si les da esto mismo, ¿verdad? Si no les da lo mismo,
significa que el libro cometió un error en poner este número acá, ¿verdad? Pero en caso de que sí fuera un dato, habría dos formas entonces de resolver el ejercicio. Nosotros podríamos conseguir la aceleración radial de esta fórmula o podríamos conseguir la aceleración radial como lo hicimos en el ejercicio con la sumatoria de fuerzas radiales, ¿verdad? Ok, ahora vamos al ejercicio que ya es un poco más complicado, que es el 110. El ejercicio 110, muchachos, dice: el bloque de 4 kilogramos que se muestra acá está sujeto a una varilla con dos cuerdas, que son estas dos. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, o sea, el sistema va a girar en torno a este eje, está girando así, ¿verdad? Está girando alrededor, bueno, se muestra abajo esa flecha, la misma que yo hice, ¿verdad? Las cuerdas se extienden como se indica en el diagrama, de esta forma. Y la tensión en la cuerda superior, esta tensión que le voy a llamar T1, es igual a 80 newtons. Ok, entonces habría una tensión acá, T1, que es de 80 newtons. ¿Qué tensión hay en la cuerda inferior? Me dice. Entonces habría una tensión acá, T2 le voy a llamar, y yo no sé cuánto mide o cuál es su magnitud. Ese es el inciso A. ¿Cuánto es T2? El inciso B me dice cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema. ¿Ok? ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema? Entonces técnicamente el inciso B me pide RPM. Bueno, lo voy a escribir en minúsculas, ¿verdad? RPM. Y sabemos nosotros que RPM es la rapidez. O sea, me pregunta con qué rapidez da vueltas este sistema. ¿Ok? C, calcule las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde su tensión. Entonces, lo que me está diciendo es, ok, si T2 es igual a 0, ¿cuánto es este nuevo B? Esa nueva rapidez. O sea, me está diciendo, obviamente, para que la cuerda de abajo esté tensa, la caja tendría que dar vueltas a una velocidad determinada, a una rapidez determinada. Si esa, solo imagínense la situación, ¿verdad? Si esa caja empieza a dar vueltas más lento, eventualmente esta cuerda va a perder tensión, o sea, tensión 2 igual a 0. Y la pregunta es, ¿a qué rapidez? Eso es lo que me piden en el inciso C. Y el inciso D, si no me equivoco, es una pregunta. Explique qué sucede si el número de RPM es menor que en el inciso C. Bueno, ya lo describimos técnicamente nosotros, ¿verdad? Si esto empieza a agarrar lentitud, a irse más lento, entonces el sistema va a seguir dando vueltas, ¿cierto? Pero la diferencia, muchachos, va a ser que esta cuerda va a estar floja, ¿verdad? Y la única cuerda tensa va a ser esta. Entonces va a ser como que esta cuerda va a dejar de aplicar una fuerza, ¿verdad? O sea, va a ser como que si el equivalente, como que si nosotros cortáramos la cuerda. Exactamente lo mismo. Y está girando solo por la fuerza que está ejerciendo esta cuerda de arriba. Ahora, pregunta, ¿qué otra fuerza no me dicen en el ejercicio? La de siempre, ¿verdad? La caja tiene una masa, por lo tanto tiene un peso hacia abajo. Entonces, para resolver nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Para la caja, sabemos que existiría una tensión, el peso que va hacia abajo. Sabemos que existiría una tensión hacia arriba. Y esa tensión tiene un valor de 80. Tenemos una tensión que va en diagonal hacia abajo. Y no le conocemos el valor. Ahora la pregunta es, muchachos, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuáles son estos ángulos? Pues la verdad el ejercicio no me lo da directamente. Voy a borrar todo lo que he dibujado en el momento en el ejercicio. El ejercicio no me lo da directamente, muchachos. Pero el ejercicio me da esto de acá y me da esta distancia de acá. Bueno, como este y este tienen la misma longitud, entonces está bien asumir que la caja está a la mitad. O sea que de acá a acá
hay 1.0 metros. Y esto hace un ángulo recto. Entonces técnicamente yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Ok. Si yo dibujo mi eje justo como lo tengo acá, así, y yo quiero este ángulo, que va a ser este mismo ángulo, ¿se fijan? Porque es la misma distancia, ¿verdad? Si yo quiero este ángulo teta, ¿cómo lo encuentro? Entonces, si se fijan ustedes, opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, para agarrar este ángulo teta, o si yo quiero mejor este ángulo, dependiendo si yo agarro este, sería otro, ¿verdad? Pero, o sea, otra relación, pero agarrando este que yo estoy dibujando acá, ¿verdad? El ángulo sería que el seno del ángulo teta es igual a el lado opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 1.25. Lo que significa que el ángulo teta es igual al seno inverso. El ángulo teta que yo estoy dibujando acá, ¿verdad? Seno inverso de 1 sobre 1.25. Entonces, de nuevo, vamos a la calculadora, muchachos. Y pongo seno inverso de 1 entre 1.25. Y eso me da 53 para el ángulo que hay entre el eje X y la tensión. Entonces esto sería 53. Ok. Entonces con eso ya tenemos que ese ángulo es de 53. A mí me piden primero la tensión 2. Ok, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas. ¿En qué dirección? Puede ser en X o puede ser en Y. La vamos a hacer, vamos a ver en... Vamos a hacerla en Y. ¿Por qué la vamos a hacer en Y? Porque el sistema, la caja, permanece constante en esta posición, ¿cierto? Da vueltas alrededor del poste, pero la caja no sube ni baja, o sea, permanece a la misma altura. Lo que significa que en la dirección Y, la aceleración, muchachos, es 0. Y yo puedo hacer fácilmente, pues, que T1 por el... Este sería opuesto, ¿verdad? T1 por el seno del ángulo menos T2 por el seno del ángulo menos el peso es igual a 0. O en otras palabras, que T2 es igual a T1 seno menos el peso sobre, aquí me faltó el ángulo, T1 seno menos el peso sobre el seno. O en otras palabras, T2 es igual a T1, aquí, a T1 menos el peso sobre el seno del ángulo. ¿Ok? Y con eso, nosotros lo que tendríamos sería T1 es 80, 80 menos el peso, que es M, que tenía un valor de 4, por G, que es 9.8, entre el seno de quién, del ángulo, que es 53, el ángulo que nosotros encontramos. Y eso me da 30. ¿Ok? Eso me da 30. O sea, la tensión 2 es 30.9 newtons. Es menor que la tensión de arriba. Y está bien que sea menor que la tensión de arriba, porque si se fijan, abajo hay dos fuerzas y arriba solo hay una. Entonces la cuerda de arriba obviamente va a estar más tensa que la cuerda de abajo. ¿Ok? Esa sería la tensión 2. Ahora la pregunta sería, pues, ¿cuánto o cómo encuentro yo, el inciso B, las RPM?
Pues bueno, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? El círculo se va a dar. Si nosotros viéramos una vista superior, ¿verdad? De esto, la aceleración siempre va hacia el centro, ¿verdad? Entonces en este caso, en este punto específico, la aceleración va en esta dirección, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración radial. Pero la aceleración radial, ¿quién es? Es b cuadrado sobre r. Entonces técnicamente la sumatoria de fuerzas en X, que serían T1 coseno de teta más T2 coseno de teta, es igual a m b cuadrado sobre r. A todo esto, r nunca me lo dio el ejercicio. Pero de nuevo, ¿verdad? Yo tengo acá, voy a volver a borrar esto de acá. Yo tengo acá un triángulo rectángulo. Tengo uno y aquí uno, el otro lado. El radio de giro sería esta distancia de acá, ¿verdad? ¿Y cómo lo encuentro? Pues yo sé que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a los lados al cuadrado. Lo que significa que si yo quiero encontrar el otro lado, b es la raíz de ¿quién? De h cuadrado menos el otro lado al cuadrado. O sea que mi lado b es raíz cuadrada de 1.25 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1 también, ¿verdad? Y esto me da 3/4, o sea 0.75 metros. Y ese sería, este que yo encontré, es este lado que le llamé B. Y ese es el radio, ¿verdad? Ya con eso, muchachos, de nuevo se vuelve un problema de despeje. Ok, ¿qué es lo que haría yo? Pues R pasa multiplicando, M pasa dividiendo, entonces yo tendría que B cuadrado, ¿verdad? Voy a poner la raíz acá después. Es R sobre M coseno de teta, que lo voy a sacar como factor común, de T1 más T2. ¿Ok? Y todo esto a la 1/2. Esa sería la rapidez. Y la podemos calcular fácilmente, ¿verdad? Simplemente hacemos raíz de ¿quién? De R, que era 0.75, entre M, que era 4. Si no me, bueno, esto lo voy a hacer mejor por parte, ¿verdad? R era 0.75 entre M, que creo que era 4, ¿cierto? 4. Esto por el coseno del ángulo, que era 53. Esto por la suma de las tensiones, que es 80 más 30.9. Y a este número de acá le saco la raíz cuadrada. Me da 3.53. Entonces esto me da 3.53 metros sobre segundo. Pero el ejercicio me dice RPM, cuántas revoluciones por minuto hace. Entonces esta velocidad yo fácilmente la puedo pasar, o esa rapidez, 3.53 metros sobre segundo. Entonces yo sé que una revolución es 2πr metros. Yo sé que 60 segundos es 1 minuto. Y así paso yo de metros sobre segundo a RPM, ¿verdad? Entonces yo tendría 3.53 entre 2πr, que 2 por pi por 0.75,
y esto lo multiplico por 60 y tendría 44.95 RPM. Da 44.95 vueltas por minuto. Y esta ya sería la que me piden a mí, ¿verdad? Entonces, esto es lo más complicado del ejercicio, muchachos. Ya el inciso C lo que me dice es cuánto es la rapidez cuando la tensión 2 cae a 0. Entonces, técnicamente es volver a resolver un ejercicio, pero en este caso es resolver el ejercicio únicamente con dos fuerzas. La tensión 1, que ya sabemos, ya me lo dieron como dato, que era de 80. El ángulo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y el peso. Y con estos dos, con este nuevo diagrama de cuerpo libre, nosotros volvemos a aplicar sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración radial. Y pues es exactamente esto mismo que nosotros hicimos acá, despejando para la rapidez. Eso sería lo único que falta, que lo podrían terminar ustedes fácilmente en forma de ejercicio en su casa. En teoría, de este número, debido a que la tensión o la fuerza neta en X va a ser menor, ese número debería de darles menor que el que ya encontramos, ¿verdad? Porque esta fuerza neta en esta dirección va a ser menor porque ya no tenemos el aporte que teníamos antes de la tensión que estaba aquí abajo, ¿verdad? Entonces, esta rapidez debería de ser un poco menor a la rapidez que nosotros encontramos en el inciso anterior. Eso sería todo por el video, muchachos. Espero que les sea de ayuda. Les recuerdo que para este tema especial lo voy a evaluar con un cuestionario en el campus, ¿verdad? Voy a ver qué día de esta semana puedo relacionarlo. Va a ser tanto conceptual como con algunos pequeños ejercicios, ¿verdad? No van a ser ejercicios como este de largos, sino simplemente cosas puntuales. Y un poquito más, siempre numéricos, pero un poquito más conceptuales, ¿verdad? Porque no voy a dejar tarea de este tema, ¿verdad? Sino va a ser por medio de cuestionario para que hagamos eso en el campus. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les sirva para practicar técnicamente para el cuestionario que voy a poner en el campus. Muchas gracias.